Hola, profesor Edgar, este es nuestro video para el ACA. Mi nombre es Anja Alejandra Caicedo y mi grupo. Mayra Isabela Pérez Bayona. Carlos Hernán Bonilla Ardila. Bueno, el principal tema que me tocó a mí es el de circuitos en paralelo. ¿Qué es un circuito en paralelo? Un circuito en paralelo es un circuito eléctrico en el que la corriente eléctrica tiene múltiples caminos para fluir. O sea que todas las polaridades iguales están conectadas entre sí, pero el voltaje en cada una es el mismo. Un ejemplo de esto sería si conectamos varias bombillas en paralelo, todas reciben el mismo voltaje y pueden encenderse con el mismo brillo. Las ventajas de los circuitos en paralelo es que esta conexión es que si uno de los componentes se desconecta o falla, la corriente sigue fluyendo por los demás caminos. Y un ejemplo en donde se utilice los circuitos en paralelo son en las instalaciones eléctricas domésticas para que funcionen de manera independiente. Aquí vamos a realizar un ejercicio en donde tenemos un circuito en paralelo. Entonces tenemos tres resistencias que están conectadas en paralelo y necesitamos saber el valor total de las resistencias y necesitamos mirar cuál es la intensidad de la corriente total. Entonces, tenemos las tres resistencias y acá tenemos la fórmula que nos dan. Entonces queremos saber la resistencia total, ¿verdad? Entonces reemplazamos esto acá. Entonces la resistencia uno sería el 6 ohms, el 5 y el 20 acá, que es la resistencia 3. ¿Y cómo hallaríamos el resultado de esto? En la calculadora ponemos uno sobre y abrimos paréntesis. Abrimos dos paréntesis. Uno sobre 6 cerramos paréntesis, ponemos un más. eh, Abrimos paréntesis, uno sobre 5 y abrimos otro paréntesis, más uno sobre 20 que es este, y cerramos los dos paréntesis que abrimos al comienzo, y eso nos daría un total de 2,4 ohms. Y ahí ya sabemos que la resistencia total sería 2,4. Entonces, en este se necesita, o sea, conocer la intensidad del corriente total. En esto vamos a utilizar la ley de Ohms, que la ley de Ohms se utiliza para determinar la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Entonces, en este caso queremos saber queremos saber la corriente, o sea, la intensidad. Entonces acá tapamos la I y quedaría el voltaje sobre la resistencia. Entonces sería 15 que nos da acá, que es el voltaje que nos dio al principio, que ya sabemos cuánto es, y el 24 que nos dio ahorita cuando averiguamos. Entonces dividimos eso y nos da 6,25 amperes. Entonces este sería el valor de la intensidad de corriente total. Entonces, espere, agregamos una pila de 9 voltios y se le agregan las luces LED, los cuales se ubican de forma horizontal para que se pueda apreciar de manera gráfica que están en paralelo. Entonces arreglamos las luces. Ay, listo. Y entonces le agregamos una resistencia. Entonces a la resistencia le ponemos 250 ohms y cada luz LED se le agrega la resistencia. O sea que las luces tienen este punto en común. Este punto en común. Y a estas las vamos a colocar negro porque sabemos que son negativas.
Entonces, como viene del cátodo, significa que este va a ir en la parte negativa de la batería. Luego, las positivas las unimos al que va a ser nuestro segundo punto en común, que es el ánodo. Entonces, este, pues ya sabemos que va acá en el positivo. Y estas luces las colocamos acá en el cátodo, en el ánodo, perdón. Espere. Listo. Entonces acá, este ya estaría completado nuestro circuito. Entonces vamos a iniciar simulación a ver si las tres luces nos encienden. Ahí como ven, las luces se encienden las tres. Y ahora vamos a aplicar lo que nos dice que es si se desconecta una, las demás siguen sirviendo. Entonces vamos a desconectar esta y vamos a ver si siguen funcionando. Y ahí funcionan las dos. La única que está fallando es la que está desconectada. Entonces, ese sería mi tema de circuitos paralelos. Bueno, hola. En este video explicaré el montaje y funcionamiento de las compuertas lógicas principales utilizando simulaciones en Tinkercad. Esta actividad hace parte del módulo en circuitos básicos en el que aplicamos conceptos fundamentales de electricidad y electrónica. Las compuertas lógicas son dispositivos electrónicos que realizan operaciones lógicas sobre una o más señales de entrada, produciendo una única salida. Son la base del funcionamiento de circuitos digitales y sistemas como computadoras, calculadoras y artefactos electrónicos. Ok, bueno, vamos a empezar con la compuerta AND. Espérate, disculpen. Ya aquí, como pueden ver, tenemos el circuito montado, todas sus respectivas conexiones. Esta entrada uno es como la A, la entrada 2 es la B, y en el pi y la entrada uno se une con el pin uno de la compuerta AND. Y la entrada 2 se une con el pin 2 de la compuerta AND. Y el pin 3 viene siendo la salida, que es lo que nos va a reflejar en el LED. Bueno, vamos a iniciar la simulación. La compuerta AND, dice la tabla de verdad, que si la entrada uno está en cero y la entrada 2 está en cero, el LED tiene que estar apagado. Ahora, si la entrada uno está en cero y la entrada 2 está arriba, el LED tiene que apagarse. Y si ahora la entrada uno está arriba y la entrada 2 está en cero, el LED va a apagarse. Y ahora, si las dos entradas están arriba, el LED va a encenderse. Ahora vamos a comprobar la siguiente compuerta, que es la compuerta NAND. Dice que si la entrada uno está en cero y la entrada 2 está en cero, su salida es uno. Y ahora, si la entrada uno está en cero y la entrada 2 está en uno, su salida es uno. O sea, va a seguir encendida. Y si su entrada uno está arriba y su entrada 2 está en cero, su salida va a seguir siendo uno, o sea, no se va a apagar el LED. La única forma de que se apague el LED
es que los dos estén arriba. Ahí es cuando se va a apagar porque esta es la negación de la compuerta AND, que dice que si hay dos, se va a mantener encendido el LED. O sea, tienen que estar los dos arriba para que se encienda. Aquí es al revés. Ahora vamos con la compuerta SOR. ¿Listo? Vamos a empezar la simulación. La compuerta SOR. Bueno, la compuerta SOR dice que si la entrada 1 está en 0 y la entrada 2 está en 0, su salida tiene que ser 0, o sea, apagarse. Y si su entrada 1 está en 0 y su entrada 2 está en 1, él le tiene que prenderse. Ahora, si la entrada 1 está en 1 y la entrada 2 en 0, el LED tendrá que prenderse. Y si el 1, o sea, la entrada 1 está en 1 y la entrada 2 está en 1, su LED tiene que apagarse. O sea, aquí se devuelven si uno de los operadores son diferentes. O sea, en otras palabras, para que el LED se prenda, tienen que ser sus entradas diferentes. Acá, para que se cumpla la tabla de verdad. Ahora vamos con la tabla OR. Bueno, si su entrada es 0 y su segunda entrada es 0, su salida tiene que ser 0, o sea, tiene que apagarse. Ahora, si la entrada 1 es 0 y la entrada 2 es 1, tiene que prenderse. Y si su entrada 1 es 1 y el 2 es 0, tiene que prenderse. Y ahora, si sus dos entradas son 1, su salida tiene que prenderse, como pueden ver. O sea, la única forma de que se apague es que no haya uno en alto. Tiene que por lo menos haber uno en alto para que pueda encenderse, para que se pueda cumplir la tabla de verdad. Que si están los dos, que si no es, o sea, porque si están los dos, igual están en alto. Y si no está ninguno, es cuando se va a apagar el LED, como pueden ver ahí. Bueno, ahora vamos a la compuerta XNOR. La compuerta XNOR es la negación de la NOR. Entonces, la tabla de verdad dice, si la entrada 1 es 0 y la entrada 2 es 0, su salida tiene que ser 1. Ahí se encendió. Y si su entrada es, o sea, si la entrada 1 es 0 y la entrada 2 es 1, su salida tiene que ser 0. Y si la entrada 1 es 1 y su entrada 2 es 0, su salida tiene que ser 0. Y si los dos están arriba, su salida tiene que ser 1, encenderse. Ahora vamos con la tabla de verdad. Ahora vamos con la siguiente compuerta. Y esta es la compuerta lógica no, que es el inversor. Aquí dice que si la entrada 1 está en 0, la salida tiene que ser 1. Ahí está. Y si
La entrada es uno, su salida tiene que ser cero, o sea, el LED tiene que apagarse. Las compuertas lógicas se utilizan en múltiples dispositivos que usamos a diario como relojes digitales, calculadoras, sistemas de alarmas, electrodomésticos inteligentes y mucho más. Entender su funcionamiento nos permite comprender cómo piensan los circuitos electrónicos y crear proyectos cada vez más complejos. En resumen, las compuertas lógicas son bloques básicos que nos permiten construir soluciones innovadoras en la electrónica digital. Gracias por ver este video. Espero que le haya sido útil para entender el funcionamiento y la simulación de las compuertas lógicas. Bueno, a mí me tocó el Arduino, donde el Arduino lo podemos utilizar en un simulador como el semáforo, que es un proyecto que simula la función de un semáforo de tráfico en en la vida real, utilizando una placa Arduino, relés que son rojo, amarillo y verde, y sus respectivas resistencias, controlando la secuencia encendido y apagado mediante la programación. Bien, aquí les voy a mostrar dónde se utiliza un disimulador y se puede reflejar esta función. Bueno, aquí el Arduino, aquí sacamos el E, que es el verde, el amarillo y el rojo. El rojo está en D8, el amarillo está en D9 y el verde está en D10. Todo esto, cada LED tiene su respectiva resistencia. La resistencia del rojo y la resistencia del verde están unidos con la resistencia del amarillo, cosa que es el que tiene en sí, el que va a recibir la energía de estos, ya que está conectado aquí a tierra. Bien, este en sí tiene, este sistema Arduino tiene el sistema donde yo leí la orden de que primero prendiera el verde por 5 segundos. Acá lo podemos ver y tengo aquí apagado el rojo y el amarillo. Aquí lo señalo para que se pueda evidenciar que están apagados. Después vuelvo y hago otra secuencia donde apagué el LED 10, o sea, el LED verde, y prendí el amarillo por 2 segundos. Y rescato de que el de verde lo dejé 5 segundos para que después pasemos al amarillo por 2 segundos. Bien. Y apagué el de verde, obviamente. Volví, hice la misma secuencia acá abajo, pero entonces esta vez ya apagué el amarillo y el verde sigue apagado y encendí el rojo. También leí la orden de que quede 5 segundos prendido. Y así se va repitiendo esta secuencia hasta donde uno ya quiera, ¿vale? Entonces aquí les voy a dar la iniciación de la simulación para que se den cuenta. Y ese fue el disimulador ¿del qué? Del semáforo. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan podido tener claro el tema, cómo funciona el sistema Arduino. Muchísimas gracias.